Día de Muertos vence a Halloween y se apodera del planeta. Es el título del vídeo al que vamos a reaccionar del canal de Mr. Cracks, cuyo link les dejo en la descripción de este vídeo. Parece ser que el Día de Muertos cada vez es más internacional, cada vez lo conoce más gente y cada vez en más países se está extendiendo esta tradición. Vamos a verlo. Mientras el mundo le teme, el mexicano le pone flores, pan y hasta se ríe con ello. We love Mexico. To celebrate Day of the Dead. Es Halloween aquí en Corea y todo el mundo se viene disfrazado aquí. Nosotros nos hicimos salir de Catrinas mexicanas. Salimos vestidos de catrinas en el centro de Melbourne para mostrar un poco de la cultura del Día de Muertos. Por 16ª vez consecutiva, París vibra con el Festival Internacional del Día de Muertos. Día de Muertos, la tradición mexicana que conquista un planeta entero. El Día de Muertos está de moda, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me ha pasado que en los últimos días me he dado cuenta que está pasando algo que no acontecía en las últimas décadas. Es decir, si regresamos el tiempo hace unos 20, 30, 40 años, nos daremos cuenta que el Día de Muertos era una tradición local. Es decir, solamente los mexicanos conocían el Día de Muertos, solamente los mexicanos hacían los altares, solamente los mexicanos se vestían de catrinas, etc. Es decir, algo ha cambiado en los últimos años, es decir, ni siquiera en los últimos 10 años, estamos hablando de los últimos 5 años, algo ha cambiado y es que ahora todo mundo habla del Día de Muertos. Podemos ver Día de Muertos en Japón, en Alemania, en Austria, en muchísimos países en los cuales jamás nos hubiéramos imaginado que llegara esta tradición mexicana. Day of the Dead is a Mexican tradition that celebrates the lives of loved ones who have passed away. Yo la verdad es que este año lo he flipado con la cantidad de vídeos por internet que he visto de celebración de Día de Muertos en varios países. En muchos países. มาไม่เคยนึกว่าเขาจะมาแต่งหน้าให้แฟนในร้านอาหารนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวัน Day of the Dead นะคะซึ่งถ้าใครเคยดูหนังเรื่องโคโค่ของดิสนีย์มันเหมือนจริงเป๊ะๆเลยที่เม็กซิโกนะคะ Y es que todo parece indicar que últimamente el Día de Muertos es algo que está en auge, es decir, es algo que está de moda y todo parece indicar que esto se debe a 3 motivos fundamentales. Punto número 1, nuestros paisanos, es decir, los expatriados y también los consulados y organizaciones mexicanas que hay alrededor de todo el mundo. Es decir, en la diáspora mexicana hay mexicanos prácticamente en todo el mundo. Es decir, puedes encontrar mexicanos en todos los continentes del planeta. De esta forma puede haber mexicanos no solamente de Estados Unidos, sino en Canadá, también en Argentina, también en Alemania, también en Inglaterra, también en España, también los vas a encontrar en Asia, en Corea, en Japón, los vas a encontrar en Italia, es decir, en prácticamente cualquier país del mundo. Y aquí la gran diferencia a comparación de otras ciudadanías o de otros países es que el mexicano se lleva su país, se lleva su bandera. El mexicano se lleva su bandera, se lleva su gastronomía, se lleva su cultura, se lleva todo lo que es ser mexicano y no lo olvida. Se lleva una mochila llena de todo su país y posteriormente cuando llega a otro país diferente muestra su cultura, y esa es gran parte de lo que ha hecho que la tradición mexicana y la cultura mexicana llegue a casi cualquier país de este planeta. Y está muy bien hacerlo así porque así no se distorsiona la fiesta. Mexicanos que viven en otro país celebran el Día de Muertos en la calle, consiguen permisos con el pack completo. Banderas de México, tacos mexicanos, aguas, música mexicana, para que se enteren de cómo es. Y que no se distorsione. El Día de Muertos de Nueva York, del 27 de octubre al 12 de noviembre, habrán increíbles catrinas del Frisco Pueblo en Times Square. El 1 de noviembre, en el Museo del Barrio celebra con danza, mariachi, face painting y altar. Además de eso, también no podemos quitarle el mérito a organizaciones sociales o civiles en la cual se agrupan los mexicanos, consulados, embajadas, los cuales también organizan eventos donde hay una cantidad pequeña de mexicanos, pero aún así levantan la voz. Por ejemplo, Doha, Qatar, en Dubái, en países en los cuales tal vez lo cierto es que no hay muchos mexicanos, pero aún así las embajadas hacen eventos en los cuales muestran la cultura. Is this cultural appropriation? We've rushed to get to Mexico for Day of the Dead. The celebration is biggest in the city of Oaxaca, but we ended up celebrating it in Mérida. The center square of the city is filled with altars built by locals. Punto número 2, estamos hablando de nada más y nada menos que Hollywood. De hecho, aquí muchos estarán de acuerdo o no, pero lo cierto es que Hollywood le ha dado un gran impulso al menos al Día de Muertos. Es decir, películas como 007 Spectre mostraron una cara de México del Día de Muertos, pero de algo que ni siquiera existía. Actualmente ya existe, pero existe gracias a la película. Es decir, estamos hablando del desfile monumental de catrinas, mientras que punto número 2 tenemos películas como Coco. De hecho, la película de Coco de Disney es una película que realmente tocó el corazón de prácticamente todo el mundo. Es decir, antes de eso mucho... A mi sobrina le encantó Coco, le encantó. Se puso a llorar, le encantó, pero lloró mucho. Y le gusta, pero le cuesta volver a verla porque llora mucho. Con Coco, la verdad es que mucha gente, la que no se había enterado todavía del Día de Muertos, existente en México, yo creo que con esa película internacionalizó casi por completo el Día de Muertos de México.
Muchas personas de otros países, Rusia, etcétera, llegan a pensar que en los mexicanos, que en México se adoraba a la muerte, es decir, que nosotros estábamos venerando a la muerte. ¿Cómo dejé de tener miedo al Día de Muertos? A mi familia rusa el Día de Muertos les espanta. ¿Cómo es posible que toda tu ciudad esté llena de esqueletos? Pero lo cierto es que lo que hace la película de Coco es mostrar el lado humano, la explicación del significado del Día de Muertos. No podemos negar que con esa película o con estas películas explota aún más el Día de Muertos. なんかやはりこのリメンバーメイを見て死者の日っていうのがメキシコの印象なんですか？そうですね。やっぱり死者をずっと忘れずに思い出して大切にしていくっていうのがすごいいい風習だなって思って。Y es que para que te des una idea, el desfile del Día de Muertos del año 2024 atrajo a 1.232.000 turistas, de los cuales 77.8% fueron nacionales y 22.2% fueron extranjeros, teniendo incrementos anuales del 5% para los extranjeros. Prácticamente una de cada 4 o 5 personas no es mexicana en Día de Muertos. Y punto número 3, otro de los motores que propiamente ha hecho que el Día de Muertos crezca exponencialmente en los últimos años y que incluso rivalice con el Halloween, tenemos nada más y nada menos que esto, las redes sociales. Es decir, cuando viene alguna persona importante, un youtuber, un tiktoker, lo que sea, viene un influencer y graba un video de Día de Muertos, lo muestra al mundo y lo ven 100,000, 200,000, 1,000,000 de personas. Pero esas personas no conocían nada del Día de Muertos o de la cultura, de las tradiciones mexicanas. De esa forma, si sumamos toda la cantidad de videos que se hacen en estos últimos años, las redes sociales han sido parte de ese impulso, ese motor que se le ha dado al Día de Muertos y a muchas más tradiciones de México, por lo cual a día de hoy es muy común que tú platiques con alguien de cualquier parte del mundo, alguien hasta el otro lado del planeta, y te pregunten de dónde eres. Pues de México. Me encanta México. A ti te llama la atención, le preguntas por qué y te dicen, bueno, es que me encanta porque es un país que se ve que es muy alegre, es un país que se ve que tiene una comida muy sabrosa, pero también se ve que lo del Día de Muertos, que hacen esto, que hacen el otro. Es decir, sí tienen una idea y nosotros pensaríamos que eso pasa con cualquier país del mundo, pero lo cierto es que no. De hecho, hay muchos países de Latinoamérica los cuales, si tú les preguntas, oye, ¿qué conoces de tal o de X o de Y país? Te van a decir nada, o conozco nada más esto, o ni siquiera conocen mucho del país. Sin en cambio, México es uno de los países que tiene más eco a nivel internacional, y eso también es grandemente empujado por las redes sociales. Es por eso que el día de hoy vamos a ver dos puntos importantes. Punto número 1, cómo esto ha crecido con los extranjeros a tal grado de que muchas personas ahora quieran conocer a qué se refiere todo esto del Día de Muertos, por qué es diferente a Halloween, por qué no es como que celebran o que adoran a la muerte. Y punto número 2, a cuáles países ha llegado el Día de Muertos, porque estoy seguro que ni te imaginas la cantidad de países donde se lleva a cabo esta tradición mexicana. Sin embargo, antes de comenzar, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre esto, que la cultura mexicana esté trascendiendo fronteras. Es decir, anteriormente México importaba toda la cultura de otros países, veíamos películas de Hollywood, aprendíamos la cultura de otros países, pero actualmente México ya está exportando cultura y tradiciones a todo el mundo. ¿Listos? Comenzamos. Pues ya que Mr. Cracks lo ha preguntado, yo pienso que está bien así. Está bien que la gente de otros países lo conozca y se apunte a querer celebrarlo. Siempre manteniendo el respeto a la cultura. Y los mexicanos lo hacen muy bien, llevando la celebración del Día de Muertos a otros países con el pack entero de México, lo que decía antes. Cómo se celebra el Día de Muertos, la comida que va a haber ese día en las calles donde se celebre, la bebida también, música que ponen, banderas mexicanas, etcétera, etcétera. Yo pienso que es estupendo. Número 1. Extranjeros impactados por el Día de Muertos. And I think what Mexicans are saying with the celebration is that death should be celebrated. Death is just the passing from one world to another world. Gran hombre, me cae súper bien, Ford Quarterman. Me cae súper bien. Vi ese vídeo en su día, creo que tiene 3 años o 4 ese vídeo. Grande. Primera vez experimentar el Día de los Muertos. Estoy emocionada de estar aquí. Es una cultura muy rica. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que mientras tú estás viendo este video, miles de turistas de muchos lugares del mundo están llegando a Ciudad de México y a otras ciudades como Oaxaca, etcétera, simple y sencillamente para conocer de cerca cómo se vive, cómo es la tradición del Día de Muertos? Y es que aquí hagamos un pequeño paréntesis porque tú estarás preguntando, ok, pero ¿por qué vienen tantas personas de Estados Unidos, cruzan medio planeta para llegar
investigar y conocer todo esto vienen de China, etcétera. ¿Por qué les interesa tanto? Cabe mencionar que la muerte aquí en México no se ve de la misma forma que en otros países. Es decir, el Día de Muertos se celebra prácticamente en todo el mundo. Es decir, en todo el mundo hay países en los cuales se recuerda, se rememora a sus seres queridos que ya no están en este plano terrenal. No obstante, no se recuerda de la misma forma. Es decir, alrededor de todo el mundo, el 99% de los países, cuando recuerdan a sus seres queridos, es un día de tristeza. Obviamente, es un día en el cual ellos van muy respetuosamente, es un día oscuro, es un día gris, es un día en el que van a los cementerios, recuerdan a los seres queridos, lloran, etcétera. Pero es eso, vas al cementerio y te pones triste. Te reúnes con la familia, vas al cementerio y te pones triste. Y ahí pues le pones flores nuevas. Pero sí que es un día pues triste. A ver, tampoco estás llorando desde que te levantas, pero sí que es verdad que no es una celebración como en México. Cuando vas y estás en el cementerio, pues estás triste y ya está. Eso es todo lo que te llevas ese día. ahí es justamente cuando les rompe todo la cabeza, cuando ven que el mexicano es todo lo contrario. Es decir, mientras todo mundo va hacia casi un mundo de tristeza, en el cual con melancolía recuerdan a sus seres queridos, el mexicano es todo lo contrario. Y no logran entender cómo un país hace fiesta, está vestido de colores, está alegre, en una celebración que recuerde a los muertos, que recuerde a las personas que ya no están con nosotros. Y es que para esto debes de saber que justamente esta celebración en México tiene muchas variantes. Es decir, cuando llegan las culturas españolas, etcétera, a todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, muchas de las culturas que ya se encontraban aquí sí es verdad que tenían mucho que ver con los seres queridos. Sin embargo, solamente México es el único que tiene lo que tenemos actualmente como el Día de Muertos, porque simple y sencillamente muchas de las culturas que ya existían aquí veían la cosmovisión de la vida y la muerte diferente a las demás culturas de todo el mundo. Es decir, por ejemplo, los mexicas no veían a la muerte como el final del todo, sino que veían a la muerte prácticamente como un paso más o una parte más de la vida en sí. Posteriormente, todo esto, ya se los expliqué en otro video, cambia justamente cuando llegan los españoles, y es ahí cuando se fusiona todo. Es decir, llegan los españoles, ¿sabes qué? Que nosotros tenemos el 1 y 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, el Día de Todos los Santos, etcétera. Pues vamos a fusionarlo para tener la fiesta en paz. Entonces fusionan todo lo que tenía que ver con la mitología prácticamente de los mexicas y de muchas culturas más que estaban aquí en México, porque no solamente los mexicas, y lo fusionan justamente con las tradiciones católicas o españolas que vienen. Y esto, con el pasar de los años, da como resultado a lo que conocemos hoy en día como el Día de Muertos realmente. Mientras el mundo le teme, el mexicano le pone flores, pan y hasta se ríe con ella. We leave memories and we touch lives and we leave this world a better place. Mexico has shown us the best way to be conscious of that and to live by that. Y es que justamente esa diferencia en la cual los mexicanos prácticamente se ríen con la muerte, o se dice que invitan a las personas que ya no están con nosotros, las invitan para que bajen y para que coman y para que nuevamente estén con nosotros. Eso es un choque cultural como no se imaginan para personas de Dinamarca, de Suecia, de cualquier otro país. Y es que en palabras de un extranjero dijo: en muchas de nuestras culturas la muerte es un tema tabú. Casi ni nos permitimos nombrar a los muertos hasta que de pronto aparece una tradición que nos invita a recibirlos y poder gozar una vez más de los placeres humanos. Es decir, la idea de bailar y reír codo a codo con la muerte les resulta liberadora y profundamente humana. Es por eso que justamente todo el mundo choca con esto, porque todo el mundo está triste, mientras que en México es una época de celebración. De hecho, otros turistas mencionaron lo siguiente: en China la muerte es un tema bastante serio. Nosotros lloramos. En México ustedes también lloran, pero a la vez celebran y ríen. Esto lo expresó Li Juan Ren, una profesora originaria de Shanghái, al comparar la tradición mexicana con el sombrío rito chino de limpieza de tumbas. Sahat Keshkar, también un ingeniero de Irán, resalta lo siguiente y dice: en Irán la muerte se vive con tristeza de negro. Una vez pensé que en Irán siempre tenemos miedo de que la muerte nos agarre, y acá dicen: qué bueno que me agarra, pues mejor me pongo feliz. Eso de hecho se me hace bastante padre. También en palabras de Fabio Romanelli, un profesor italo-venezolano, admite lo siguiente: en Venezuela e Italia nos causa curiosidad cómo los mexicanos pueden celebrar la muerte, nos sorprende mucho. Y es que entender la filosofía detrás del Día de Muertos, recordar con amor, no con miedo, produce admiración por parte de todo el mundo. Y es que para la gran parte de la población mundial que vio la película de Coco, terminan con lágrimas en los ojos al descubrir que para los mexicanos la muerte es parte de la vida y debemos festejarla, tal cual como señaló la antropóloga Ana María Salazar, diciendo: la forma en que desarrollamos y significamos
el Día de Muertos llama la atención del resto del planeta. Les vamos a enseñar cómo se celebra esta tradición de este lado del charco, que le causa tanta extrañeza a los extranjeros. Porque aunque también tienen este día en su calendario, les es muy incomprensible cómo un momento que debería ser tan solemne y de respeto, para nosotros es de fiesta, baile y tragazón. Where do you stay in Mexico? We love Mexico. To celebrate Day of the Dead. Y es que aquí pasaron dos cosas muy importantes. Punto número uno, los mexicanos, no porque tuviéramos la influencia de otros países de Europa, Estados Unidos, lo que sea, los mexicanos jamás dejaron su cultura durante cientos de años. Y punto número dos, pasó algo muy interesante en los últimos años. Es decir, cuando tú tienes una cultura tan fuerte como la mexicana, lo único que vas a lograr es que todos los países del mundo volteen a ver tu país. De hecho, al comienzo de este video les puse un ejemplo muy sencillo. Es decir, hace 50 años, por ejemplo, los mexicanos consumían todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. A nosotros prácticamente se nos bombardeaba de información, de caricaturas, de películas y todo era de Estados Unidos. Incluso por ahí de los años 90 más o menos llegó a su apogeo con Michael Jordan, Michael Jackson, Madonna, el Super Bowl, todo eso. Sin embargo, en los últimos años pasó algo interesante y es que ahí justamente se voltearon los papeles. Y es que actualmente los mexicanos, si bien es cierto que sí importan cultura de otros países, lo cierto es que los mexicanos están comenzando a exportar prácticamente su cultura, sus tradiciones, gastronomía y muchas otras cosas a todo el mundo. El caso más sencillo que les voy a dar es el de Estados Unidos. Una vez de que los estadounidenses, los gringos, los meros gringos, ven películas como Coco, como 007, Spectre, comienzan a entender, a comprender que es algo completamente diferente que Halloween. Es decir, Halloween no tiene nada que ver con el Día de Muertos y ahí es cuando comienzan a entender el verdadero significado del Día de Muertos y es ahí cuando comienza un boom prácticamente en los Estados Unidos. A día de hoy hay muchísimos estados de la Unión Americana donde justamente se celebra todas estas tradiciones que realmente son mexicanas, pero que actualmente comienzan a rivalizar justamente con el Halloween. El Día de Muertos en Nueva York, del 27 de octubre al 12 de noviembre, habrán increíbles catrinas del Frisco Pueblo en Times Square. El 1 de noviembre, en el Museo del Barrio celebra con danza, mariachi, face painting y altar. Sin embargo, todos dirán que, bueno, Estados Unidos es porque tenemos una gran comunidad de migrantes en Estados Unidos y por eso celebran todo esto, pero ¿qué tan cierto será eso? Pues deja que te cuente algunos de los países donde se celebra el Día de Muertos tal cual como lo fija la tradición mexicana. Esto me interesa mucho, vamos a verlo. Número 2. Día de Muertos en todo el mundo. Es Halloween aquí en Corea y todo el mundo se viene disfrazado aquí. Y obvio, nosotros pusimos se vienen catrinas mexicanas. Nos chuleaban y pedían fotos. Bonita. Gracias. Sin embargo, antes de que te comente cuáles son los países en los cuales llevan a cabo las celebraciones del Día de Muertos, en las cuales ponen tal vez altares, en las cuales tal vez ponen catrinas o hacen desfiles o lo que sea, tú déjame saber en la parte de los comentarios antes de comenzar con este punto, dónde imaginas los países que tú imaginas que celebren o que tengan festividades alusivas al Día de Muertos en todo el mundo. Bueno, pues diría Estados Unidos. No sé por qué me viene Japón. Bueno, voy a decir Japón, pero seguro que sale algún país remoto de estos pequeños que está muy lejos que lo hacen. Voy a decir España, porque sé que se celebran en las ciudades grandes, se hace una celebración, asociaciones mexicanas, el consulado, en restaurantes mexicanos también se celebra el Día de Muertos, hay lugares donde se decora todo de Día de Muertos, hay museos donde puedes ver catrinas, disfraces y muchas cosas más de Día de Muertos, lo puedes visitar y puedes verlo. Entonces voy a decir España. Estados Unidos. Este país pues no es novedad para nadie, y es que la cercanía y la enorme comunidad mexicana en Estados Unidos hace que haya ciudades enteras donde no haya mucha diferencia con México, pues históricamente ha habido muchísima cultura mexicana en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años se ha intensificado. Ciudades como Los Ángeles tienen eventos masivos, como por ejemplo el que se hace en el cementerio Hollywood Forever, que lleva 25 años efectuándose con más de 90 altares comunitarios, conciertos, danzas aztecas y miles de asistentes en todas las edades. Sin embargo, debes de saber que no es el único, pues debes de saber que hay muchas ciudades como por ejemplo Chicago, San Antonio o Nueva York, en las cuales también se llevan a cabo festivales como este. Incluso en el año de 2021, después del estreno de la película de Coco, en la Casa Blanca también se colocó por primera vez una ofrenda del Día de Muertos. De esta forma podemos ver cómo las tradiciones mexicanas toman cada vez más fuerza en los Estados Unidos. Y esto va a ir para más, porque es algo que gusta, es una celebración. La sensación que me da a mí es que es una forma de celebrar más positiva que la que se hace en otros países. Te sientes mejor. Yo creo realmente, y lo dije en la época de Día de Muertos, el mundo necesita una celebración como el Día de Muertos. Parte de esa tristeza, celebrando como se celebra en México. Y por eso va a ir creciendo, creciendo y cada vez se va a hacer más y en más países. Lo dije hace ya unos años y lo vuelvo a decir ahora. Y parece que cada vez estamos más cerca. Salías en templo un día, llorona cuando al pasar
Número 2. España. Como era de esperarse, España tiene una buena conexión con México y su cultura. Aquí gracias Pero no me imaginaba que estaría el segundo puesto. O sea, ¡España! ¡Vamos con España! a la iniciativa de la Casa de México en España, cada año se monta el altar de muertos más grande de toda Europa, diseñado con exquisito detalle por artistas mexicanos. De hecho, se calcula que decenas de miles de personas acuden anualmente a esta exhibición en Madrid, la cual incluye elementos tradicionales como por ejemplo caminos de pétalos de cempasúchil, catrinas monumentales y fotografías de difuntos ilustres. Gracias a este esfuerzo de la Casa de México, hoy día los madrileños han podido experimentar de cerca la esencia del Día de Muertos, conociendo cada año más el significado de la cultura mexicana. Sin embargo, debes de saber que esta celebración también puede verse en otras ciudades como por ejemplo Barcelona o Valencia, donde se han organizado talleres de calaveritas de azúcar, proyecciones de coco y pequeñas ofrendas comunitarias en centros culturales. Sí, en Valencia se celebra, o sea, en Valencia ciudad se hace Día de Muertos, lo gestiona el consulado mexicano y se hacen cositas, más a pequeña escala, pero se hacen cositas también. Jamás imaginé encontrar un altar de muertos en pleno Madrid. Esto no es México, pero aquí también se honra a los que ya no están. No estás en Oaxaca, estás en España, donde también se celebra el Día de Muertos. Chicos, ya he hecho mi altar y sinceramente no sé por qué hago estas cosas, porque siento que me estoy boicoteando, estoy súper triste. O sea, siento una sensación. Número 3. Francia. La cuna del romanticismo también se ha rendido ante el Día de Muertos. Desde hace más de 20 años se celebra la Fête des Morts at Paris, un festival cultural fundado en el año de 2003 por el colectivo franco-mexicano Nadiesha. Por ejemplo, este 2025, este festival cumplió su 23ª edición, llevando una vez más los colores y sabores de México a París. Es así como del 20 de octubre al 2 de noviembre, París se inunda con exposiciones mexicanas, proyección de películas mexicanas, obras de teatro, conciertos de mariachis, muestras de gastronomía mexicana como pan de muerto y chocolate caliente, talleres para aprender a hacer papel picado o pintar catrinas. Sin embargo, el evento central es el desfile de catrinas por las calles parisinas, donde tanto mexicanos residentes como franceses se visten de catrinas al estilo mexicano. De hecho, a día de hoy, cada otoño, París se viste de cempasúchil, incluso la Torre Eiffel se iluminó una vez de naranja. De esta forma, el éxito de estos festivales ha hecho que se vayan sumando ciudades francesas como por ejemplo Lyon o Toulouse. Por 16ª vez consecutiva, París vibra con el Festival Internacional del Día de Muertos, un evento que pretende acercar a los franceses la esencia de esta tradición ancestral mexicana en la que la muerte se muestra jocosa con ironía y gracia. Venez vivre les Días de Muertos au Jardin d'Acclimatation. Du 4 octobre au 2 novembre, un véritable voyage au Mexique, sans quitter Paris. C'est une tradition joyeuse et unique, un événement pensé pour petits et grands. Número 3. Pues mira, no tenía ni idea de que en Francia también se hacía. Reino Unido. Y sí, en Londres también el Día de Muertos ha echado raíces, pues cada año se realiza un animado festival en el barrio de Camden Town, el cual es célebre por su ambiente alternativo. Este festival anual del Día de Muertos es organizado con apoyo de la comunidad latinoamericana local, con lo cual se ha vuelto parte del legado de la cultura de Camden, y que a día de hoy busca apoyar y visibilizar a los artistas latinos en la ciudad. También en las calles de Camden Market se instalan altares comunitarios donde cualquiera puede colocar la foto de un ser querido fallecido, y no faltan los puestos de comida mexicana ofreciendo tamales, pan de muerto y tequila para brindar por la vida. De esta forma, la celebración suele incluir música en vivo, como por ejemplo grupos de mariachis y bandas de rock latino, además de bailes folclóricos, talleres de maquillaje de catrina para niños y adultos y por supuesto un desfile de catrinas que recorre el mercado entre aplausos de locales y turistas. Por ejemplo, para el año de 2025, el programa de Londres anunciaba desfiles con mariachis, concursos de disfraces, exhibiciones del arte huichol y proyecciones de cortometrajes mexicanos, demostrando así la evolución de la fiesta en tierras británicas. Además de eso, restaurantes como por ejemplo El Mestizo organizaban noches de ofrendas y fiestas temáticas. De esta forma, también museos han montado pequeñas exhibiciones explicando el significado del altar de muertos, lo cual comienza a sonar también en otras ciudades inglesas como por ejemplo Manchester, Edimburgo y Brighton, haciendo que poco a poco sea más común ver a ingleses pintados de catrina en Halloween. Hicieron un evento super cool en Camden de Día de Muertos y les voy a compartir cómo se vivió. Hubo un desfile primero con trajes típicos y también pusieron un altar y muchas decoraciones coloridas y padres. En este pueblo no se puede Fuera beber Publi. el agua del grifo porque está contaminada. ¡Fuera Publi! Es uno de los más de 170 pueblos. Número 4. Alemania. Y sí, el Día de Muertos también ha llegado al corazón de Europa, en Berlín. De hecho, todo esto comenzó desde mediados de los años 90, esto gracias a la Asociación Cultural Calaca e.V., la cual fue fundada por mexicanos y alemanes en el año de 1995 y el cual lleva casi 30 años organizando altares y eventos de Día de Muertos en la capital alemana. Desde entonces, cada año Calaca e.V. monta un gran altar de muertos comunitario abierto a todo el público, todo esto para sumar fotos y ofrendas e invitar a la reflexión sobre la vida y la muerte, todo esto a través de
las diversas disciplinas artísticas. Sin embargo, lo más importante fue en el año de 2023, esto cuando nada menos que el Humboldt Forum, es decir, el museo cultural más importante de todo Berlín, invitó a Calaca EB a organizar la celebración oficial del Día de Muertos en sus instalaciones, y así durante 5 días, del 1 al 5 de noviembre, el histórico Palacio Prusiano, reconvertido en museo, albergó una ofrenda monumental de 40 metros cuadrados en su vestíbulo, donde los visitantes berlineses pudieron dejar retratos de sus difuntos y aprender el significado de cada elemento. De esta forma se organizaron obras de teatro y danza mexicana, además de conciertos que fusionaron música tradicional mexicana con electrónica alemana. Además de eso, también se hicieron talleres de elaboración de pan de muerto y papel picado y charlas sobre cómo distintas culturas enfrentan la muerte. De esta forma, el Día de Muertos se ganó el respeto y corazón de los alemanes, demostrando que la cultura mexicana puede brillar en todo el mundo. Desde entonces, cada vez se suman más ciudades, como por ejemplo Múnich o Hamburgo. Número 5. Australia. Pues no me imaginaba que en Europa, en varios países, se celebraba tanto. A mí me parece estupendo. México se influenció mucho de Europa y ahora Europa se está influenciando de México. Y sí, por muy lejos que parezca, la cultura mexicana ha llegado hasta Oceanía. En ese país, aunque la comunidad mexicana es pequeña, en años recientes se han organizado festivales del Día de Muertos en varias ciudades australianas. Por ejemplo, un evento llamado el Day of Death Fiesta recorre cada año 6 ciudades incluyendo Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaida, Perth y Canberra. Aquí se combinan altares, bailes folclóricos, mariachis, proyección de cortos de terror mexicano, comida típica mexicana y artesanías. En Adelaida, por ejemplo, la comunidad latina realizó en el año de 2023 el mayor festejo del Día de Muertos visto en esa región, en el cual hubo música en vivo y concursos de disfraces de Catrina. Por su parte, en Melbourne se han organizado funciones de lucha libre mexicana como parte de las celebraciones, aprovechando la estética colorida de los luchadores enmascarados para hermanarla con la temática de las calaveras. Incluso también muchas marcas internacionales se hicieron presentes en Australia, como restaurantes y bares, los cuales de hecho también hacen su agosto en noviembre, pues no es raro ver promociones del Día de Muertos con cócteles especiales y decoraciones alusivas. También la prensa australiana ha dicho Joyful Celebration of Lion Death, explicando a sus lectores que no es el Halloween mexicano, sino una tradición milenaria llena de significado. Salimos vestidos de catrinas en el centro de Melbourne para mostrar un poco de la cultura del Día de Muertos. Éramos alrededor de 20 mexicanos quienes salimos a las calles maquillados como catrinas y portando trajes típicos mexicanos. Esta es la primera caminata. En Australia nos celebramos con mariachi, comida, talleres y mucho cariño por nuestras raíces. Número 6. Japón. Ya les había mencionado en otro video anterior cómo Japón... No lo he hecho mal, no lo he hecho mal. Lo he hecho bastante bien. Me imaginaba Japón. También es que hay muchos mexicanos en Japón y hay colonias de mexicanos dentro de Japón. Japón es uno de los países que tiene más como respeto, admiración por la cultura mexicana, y es que a pesar de que se podría decir que estamos de extremo a extremo, eso no impide que justamente a los japoneses les guste mucho lo que es la cultura mexicana. Eso lo hemos visto representado en animes y todo eso. Sin embargo, uno de los episodios más importantes de este año 2025, que prácticamente juntó o fusionó la cultura japonesa y la mexicana, fue precisamente hace algunos días cuando se hizo viral un video en el cual aparecían unas personas que parecería que eran mexicanos, pero no, de hecho eran japoneses, los cuales estaban vestidos de charro. Había unas personas vestidas de charro y una señora, una mujer japonesa, vestida de Catrina con un traje típico mexicano, y estaban bailando, cantando, tocando mariachi, cantando música mexicana. Y esto, muchas personas hasta decían, esto es inteligencia artificial, no lo podían creer, y de hecho ese video se hizo muy viral en las redes sociales, al grado Lo vi varias veces. Sí, totalmente viral. De que llegaron comentarios no solamente de México, sino también de Japón, y es que fue un gran choque cultural, el cual nos muestra cómo Japón cada vez está más interesado en la cultura mexicana. Es algo que para ellos es muy exótico, es decir, es algo completamente diferente a lo que ellos tienen en su mente, y por lo tanto se les hace muy llamativo, muy atractivo. ¡Vamos! Sin embargo, más allá de los comentarios en las redes sociales, lo que realmente impactó a los mexicanos fue ver cómo culturas de países primermundistas tienen tanto respeto y asombro por la cultura mexicana, que incluso hacen tributos a la cultura mexicana, por lo cual posiblemente en próximos años veamos eventos masivos de este tipo en Japón. Las calles de Harajuku en Tokio fueron escenario del tercer desfile de la cadena en Tokio.
La jornada empezó con el meticuloso maquillaje de las Catrinas y los Catrines. Número 7, aquí aparece Canadá, otro de los países a los cuales también hay una comunidad mexicana no tan grande como Estados Unidos, pero sí hay una comunidad mexicana bastante interesante, bastante fuerte, y lo que ha hecho en los últimos años es que justamente en Toronto, Vancouver y algunas otras ciudades donde hay mucho mexicano, lo que hacen es que muestran la cultura mexicana a prácticamente todos los canadienses. De esta forma salen vestidos de catrinas, hacen algunos eventos, hay incluso conciertos, hacen desfiles, y poco a poco la cultura mexicana va permeando también en Canadá. De esta forma también está pasando prácticamente lo mismo que en Estados Unidos, es decir, hasta hace unos 20 años aproximadamente en Canadá no se sabía nada de la cultura mexicana, pero últimamente tiene cada día más impulso la cultura mexicana en Canadá y cada día somos más visibles para esos países. Hey Toronto, get ready to celebrate the Day of the Dead. Join us for Canada's largest gathering of Catrinas, a tribute to life, love, and remembrance. Experience authentic Mexican food vendors. Sin embargo, esos no son los únicos países en los cuales hacen representaciones alusivos al Día de Muertos de México, que hacen ciertos tributos, por así podríamos llamarlo, sino que incluso en países vecinos como por ejemplo Guatemala, nuestro vecino del sur, podemos ver que se hacen algunos desfiles de catrinas, incluso ya van por el segundo o tercer desfile que se hace cada año, en el cual se puede ver cómo admiran la cultura mexicana y tratan de hacer un pequeño tributo en las calles de la ciudad de Guatemala. Déjenles cuento, mis compitas, que nuestros hermanos de Guatemala han realizado por segundo año el desfile de catrinas, expresando así su admiración y respeto por México. El segundo año. O sea que en Europa, curiosamente, en Europa se realiza y se conoce más la tradición de Día de Muertos que en Latinoamérica. Es curioso, me es curioso. Antes de esto pensaba que sería más en Chile, en Perú, en Guatemala, que hace frontera. No me imaginaba ni de lejos que en Europa se hiciera más esta festividad. Es curioso. La embajada mexicana expresó su apoyo a este desfile desplegando un póster en apoyo a este bello evento. Otro país en el cual está llegando fuerte el Día de Muertos en últimos años y que se puede ver en redes sociales de personas, de mujeres de Colombia que están diciendo mi primer Día de Muertos y todo eso, es justamente nuestro país hermano de Colombia, en el cual está llegando muy fuerte la tradición mexicana. De hecho, pudimos ver videos en los cuales hay de repente exhibiciones, ya empiezan a poner catrinas, de repente ya hay algunas atracciones en las cuales la gente de Colombia se puede acercar a conocer un poco sobre la cultura mexicana. Y aquí lo importante es que los colombianos lo ven como algo que quieren tener en su país, es algo que ellos saben que es propiamente de México, pero es algo que les llama muchísimo la atención a los colombianos y lo reciben con gran ímpetu. Esto es histórico. ¿Se imagina celebrar el Día de Muertos aquí en Bogotá? Pues sí. Aunque no es nuestra celebración, vamos a tener el honor de vivir esta fiesta de nuestros amigos mexicanos por primera vez en la ciudad. Últimamente Bogotá nos está sorprendiendo con muestras culturales en diferentes puntos de la ciudad y en este caso tenemos el Día de Muertos. En Argentina, por ejemplo, a pesar de que de repente en el fútbol o lo que sea no estamos tan de acuerdo, lo cierto es que en Argentina les gusta mucho lo que es la cultura mexicana, hay incluso representaciones de todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos. Esto está organizado por la Embajada de México en Argentina, pero dato interesante y dato curioso es que se llena. Es decir, cuando hacen este tipo de eventos, los argentinos llenan prácticamente las fechas porque les interesa mucho, les gusta mucho. ¿Sabías que podemos celebrar el Día de Muertos totalmente gratis en Buenos Aires? Sí, este 2 y 3 de noviembre se estará llevando a cabo esta hermosa celebración en la Embajada de México de Buenos Aires. Y como todos los años, la entrada es libre y gratuita. De hecho, lo mismo pasa en Santiago de Chile, cuando la comunidad mexicana monta ofrendas públicas en plazas culturales. También en Sao Paulo, Brasil, han habido exposiciones fotográficas sobre la festividad. Como é viver Dia de Muertos no México? Durante o último mês eu estive aqui e acompanhei de perto a cidade se encher de flores laranja, à espera do tão tradicional feriado. O Dia de Muertos, diferente da data nos demais países que conheço. Hoje é dia 27 de outubro e, segundo a tradição mexicana, olha só que interessante, é o dia em que os nossos animais de estimação que já se foram voltam para nos visitar, como se abrissem um espaço, o caminho para o Dia de los Muertos, que é 2 de novembro. Esse é um dia muito especial para os mexicanos. Sin embargo, si todo eso te impresiona, seguramente ni te imaginas que nuestra cultura ha llegado hasta Sudáfrica. Por ejemplo, en noviembre del año 2024 se realizó por primera vez en Ciudad de Cabo un gran festival de México sobre el Día de Muertos, en el cual hubo música, comida y arte, marcando la llegada de esta celebración al continente africano. De igual forma, en Rusia se han adoptado elementos del Día de Muertos como gesto de intercambio cultural. De la misma forma, sí, de Rusia me lo imaginaba ya. Se pueden ver desfiles de catrinas en Italia, en la cual se ha visto también comida mexicana. A los rusos les encanta la cultura mexicana. En Rusia presentaron una obra de teatro basada en la leyenda del Valle del Maíz, que al final terminó con un gran bailongo.
Asimismo se pueden encontrar festivales, mariachis, catrinas, ofrendas y mucho más en ciudades como por ejemplo Ámsterdam o Rotterdam en Países Bajos. También en Bélgica se pueden encontrar las ofrendas, en Irlanda por ejemplo se organizan maquillajes de catrina, en Austria por ejemplo también se exponen ofrendas y se hacen talleres, en Estambul en Turquía se hacen eventos alusivos al Día de Muertos, en Singapur algunos museos y comunidades mexicanas han hecho exposiciones y actividades asociadas, incluso en Doha, Qatar, la embajada mexicana organiza cada año exhibiciones y altares además de hacer concursos de catrinas y catrinas, lo cual nos demuestra que la cultura mexicana está tomando cada vez más fuerza y posicionándose como una de las culturas más poderosas de todo el mundo. A ver, es que sinceramente, comparado con Halloween, esto tiene mucho más sentido, mucho más sentimiento y mucho más que ofrecer al mundo para que aprenda. Yo sí que creo que esto va a continuar haciéndose más internacional y cada vez la gente lo va a conocer más y cada vez la gente lo va a celebrar más. ¿Vale? Porque yo que soy de España, me ha llegado Halloween primero y más tarde supe de Día de Muertos. Entonces, Halloween lo que es, está muy bien, porque aunque cuando yo era niño no se hacía tanto, esto vino más tarde. Pero bueno, te disfrazas ese día, si eres niño pues vas a pedir caramelos, aunque en España no se hace mucho, pero también se hace. Y poco más, no hay un mensaje, no hay un mensaje detrás de eso, o sea, no... Como que no es nada especial, que es Halloween y a quien le gusta disfrazarse se disfraza ese día y ya está. Pero en Día de Muertos esto es totalmente diferente. Todo el peso emocional que lleva, aparte de una manera única de celebración, de llevar trajes, de pintarse la cara, las catrinas, toda la historia, todos los vídeos que salen todos los años contando historias de Día de Muertos, el altar, es algo evolucionado. Es algo evolucionado. Y por eso va a ir a más y va a seguir yendo a más. Jag befinner mig i Mexiko. Nästa vecka är en stor högtid här. Det är Los Días de Muertos. Högtiden då de firar de dödas dag. De har olika festivaler, äter gott och fikar. Och idag ska vi lära oss att baka det berömda Pan de Muertos. Lễ hội người chết in Mexico lại không phải lễ hội rùng rợn nhất thế giới. Những linh hồn đang trở về và người sống đón họ bằng những nghi lễ kỳ diệu. Đây không phải là lễ tang, đây là lễ Los Muertos. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me. ¿Quién vas a poner en el altar? Yo ahora voy a poner a mis dos tíos, mi tío y a mí. Pues voy a tener familia del año pasado, pero no estar los dos juntos. Mañana gusta una cerveza, mañana voy a poner una cervecita. Es decir, mientras que hace una década México importaba cultura de todo el mundo, ahora México exporta cultura. Y lo mejor de todo es que si te diste cuenta, la cultura mexicana y el Día de Muertos ya llegó prácticamente a todo el mundo. Es decir, ya llegó a los 5 continentes de este planeta, es decir, América, Europa, Asia, África y Oceanía, demostrando que somos dichosos de tener una cultura ancestral tan rica y tan viva. De hecho, en el video pasado te mostré cómo ese es el sello distintivo del mexicano, es decir, en todo el mundo nos identifican como gente alegre, con climas exquisitos, con playas hermosas, con una rica cultura, con comida sabrosa, con un país lleno de colores. Eso es México y está más vivo que nunca. Por eso debemos cuidarlo y mostrarlo al mundo. Y es que todos los mexicanos sabemos que no seremos los más ricos de todo el planeta, pero la familia es primero siempre, y eso nos hace ser los más ricos de todo este mundo, porque aunque no nos llevemos nada a la tumba, lo cierto es que en México nunca mueres mientras tus seres queridos te recuerden, porque lo que hagamos en vida retumba en la eternidad. Me he emocionado en esta última parte. Uf, viva el Día de Muertos de México. Mundo, abracemos el Día de Muertos de México. Y aprovecho para despedirme con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!